también participé en manifestaciones cuando era joven, solo que las manifestaciones allá en los años 60 y 70 eran completamente diferentes a las que tenemos hoy en día. Para empezar, y usted quizás no me lo vaya a creer, los manifestantes le teníamos miedo a la policía. Sabíamos que esta policía actuaba con una represión muy fuerte. Nadie se atrevía a bloquear una calle o una carretera porque sabíamos las consecuencias que esto podía tener. Hoy las cosas son muy diferentes. Los bloqueos de calles y carreteras son cosa de todos los días. Y son los policías los que están aterrados de los manifestantes. Saben que pueden ser golpeados y vejados y que al final tanto los jueces como las comisiones de derechos humanos estarán siempre del lado de los manifestantes. En 1968, cuando yo participé en manifestaciones, las cosas eran muy distintas. El movimiento estudiantil de ese año empezó por un pleito entre dos escuelas y se complicó por una manifestación de apoyo a la Revolución Cubana. La policía intervino con un exceso de violencia y de hecho tumbó de un bazucazo una puerta colonial de la Preparatoria 2 en el centro histórico. Es muy lamentable para nosotros recordar el 68, porque desgraciadamente fue una matanza fuera de lugar. Y esto por una situación muy difícil que tiene una historia muy diferente a la que cuentan, no la que dicen. Yo la viví de un lado y de otro, y sé que no fue como la pintan o que la dicen como están diciendo. Eso fue muy diferente. El movimiento generó una serie importante de manifestaciones. El 1 de agosto, el rector de la UNAM, el doctor Javier Barros Sierra, encabezó una marcha por insurgentes que llegó hasta Félix Cuevas y ahí se regresó cuando vio enfrente a un grupo de granaderos. Optó por volver a Ciudad Universitaria. La manifestación del silencio concentró a decenas, quizás cientos de miles en el Paseo de la Reforma y se caracterizó por avanzar en absoluto silencio. Es curioso, pero esa marcha en silencio era mucho más impresionante que cualquier manifestación con gritos e insultos. Las consecuencias que desgraciadamente, desde que tengo siglos de tiempo de infancia, y para decirlo muy rápido, estos 30 años que tengo como presidente o más de Procéntrico, desgraciadamente es uno de los temas que tanto hemos pedido, que se reglamenten las marchas. Pero aquí no les conviene porque son un botín político y económico. Dejan que hagan lo que quieran con tal de conseguir lo que quieren. Aquí lo que entran son, desgraciadamente, los líderes, los que manejan a la manipulación y del otro lado para sacar beneficio político y económico. No es social, que quede muy claro. No hay nada de social. La noche del 15 de septiembre los estudiantes festejaron el grito en Ciudad Universitaria en absoluta paz y tranquilidad. 3 días después, el 18 de septiembre por la noche, el ejército tomó las instalaciones de la UNAM con decenas de tanques ligeros, vehículos artillados y de transporte, así como una brigada de infantería. El 2 de octubre, un mitin pacífico en Tlatelolco, que no bloqueaba ninguna vía de comunicación, fue atacado por grupos militares. Las circunstancias que provocaron este ataque en la Plaza de las Tres Culturas son todavía debatidas, pero de lo que no hay duda es que hubo decenas de muertos. La matanza de Tlatelolco generó una conciencia de culpabilidad en las autoridades mexicanas. De hecho, estas empezaron a cambiar gradualmente las reglas para las manifestaciones y protestas. En principio empezaron a dejar más espacios para los manifestantes. En principio esto me parece correcto. Sin embargo, estos espacios fueron multiplicándose de tal manera que llegó un momento en que los manifestantes consideraron un derecho el actuar en contra de los intereses de terceros. Y de hecho, las protestas son muy distintas. Para empezar, se han multiplicado. Antes, realizar una manifestación era una decisión muy difícil y que solo se consideraba en circunstancias muy especiales. Hoy, las manifestaciones son cosa de todos los días. Nada más en la Ciudad de México, y en particular en el Paseo de la Reforma, se generan varias protestas cada día. La Ciudad de México en su conjunto tiene más de 1000 manifestaciones o protestas de todo tipo al año. Bueno, sobre las marchas yo creo que es una cosa que ya tiene desde tiempo que están haciendo y realmente no se ha solucionado nada.
y pues realmente sí nos perjudica porque pues no a los que estamos viviendo aquí, sino los que venimos de trabajar de lejos y también tal vez a los que estamos viviendo aquí, ¿no? Pero más que nada a los que vivimos lejos, pero pues en sí, si solucionara algo, pues ojalá que fueran muchas marchas así, pero pues, yo no veo nada. Como ha aumentado tanto el número de manifestaciones, los grupos que las organizan tienen que tomar medidas cada vez más radicales para llamar la atención. Ahora, no se conforman simplemente con protestar contra el gobierno. Cada vez es más frecuente que estos grupos bloqueen calles y carreteras. Dañar a terceros es la forma en que hoy se protesta, cosa que nunca se les habría ocurrido a quienes se manifestaban en 1968. Por otra parte, las manifestaciones se han convertido para muchos grupos en un verdadero negocio. Algunos se dedican de hecho a realizar protestas y bloqueos simplemente para obtener terrenos y dinero por parte de los gobiernos. Y lo peor de todo es que las mismas autoridades que no quieren sufrir los dolores de cabeza que estos grupos les provocan, terminan por ceder a sus presiones. Pues realmente no veo a nadie que salga beneficiado, solamente a la persona afectada que junta gente, que hace multitud, yo creo que es el único beneficiado. Grupos como Antorcha Campesina, Los 400 Pueblos, Los Panchos Villa y muchos más se dedican a este negocio de extorsión y lo hacen porque se dan cuenta que funciona. Las protestas y bloqueos finalmente les reditúan dinero, viviendas o terrenos. Quienes participaban en manifestaciones allá en los años 60 o 70 eran gente común y corriente que estudiaba o trabajaba en las mañanas y ya en las tardes salía a las calles para protestar alguna decisión gubernamental o para defender una posición. Hoy vemos manifestantes que protestan todos los días y a todo lo largo del día y solamente pueden hacerlo porque reciben un sueldo por participar en las manifestaciones. De la asamblea de barrios y todo eso, que vienen a hacer sus problemas aquí. Los de Michoacán, los de Hidalgo y todo, vienen aquí a permanecer y a hacer daño y que nos ha costado miles de millones de pesos, no ahorita. Lo hemos dicho desde 1988, 90, 92, 94, pero a donde se ha agudizado más, ahora que entró el PRD, fue en el 1997, hasta esta fecha, es menos que imposible. Hemos querido arreglar, mejor dicho, se arreglaron las calles en 1992 hasta el 2000. Nos costó mucho dinero para rescatar el centro histórico, Avenida Reforma, y todo esto lo han echado a perder. La experiencia nos dice que el exceso de tolerancia ante las protestas y sobre todo frente a los bloqueos termina por generar violencia. Hemos visto casos en que personas mueren en ambulancias o en sus vehículos porque no pueden llegar a centros de salud por los bloqueos. Los costos de los bloqueos, por otra parte, se vuelven cada vez mayores. El movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en contra de la reforma educativa ha tenido un costo económico que asciende a decenas de miles de millones de pesos. Esto sobre todo por las pérdidas en operaciones por parte de negocios afectados. El gobierno pues realmente está atado de manos, yo siento, porque pues con la constitución que tenemos pues no puede hacer mucho. ¿Qué le podíamos opinar? ¿Qué le podíamos pedir? Pues hacer camellones, lo que se ha hecho en Guadalajara, pues son inútiles. Yo creo que la solución la tiene el mismo gobierno incrementando más seguridad, si es que lo que necesitamos es seguridad o vías alternas, no sé, cosas. Se ha hecho también común que quienes realizan manifestaciones roben vehículos, como autobuses de pasajeros o camiones de reparto, lo cual tiene un costo adicional. Si en 1968 las acciones violentas de policías y soldados incendiaron el movimiento estudiantil, hoy es la falta de intervención la que se convierte en una carga para toda la sociedad. Pero cuando finalmente se hace necesaria una intervención, como ocurrió en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio, 2 semanas después de que la autopista Oaxaca-Puebla había estado bloqueada, la violencia se vuelve realmente inevitable. Pues que deberíamos de unirnos todos y quejarnos ante las autoridades y exigirles que nos gobiernen y que nos defiendan nuestros derechos como debe de ser. Sí, una vez llevaba a mi mamá al doctor y no pude llegar a la cita. Las marchas nos perjudican a todos. Muchas veces los manifestantes agreden abiertamente a los policías, por ejemplo con bombas molotov, piedras u otros objetos, y los policías no pueden responder porque saben que serán destituidos o incluso castigados con cárcel. Hemos ido de un extremo a otro.
si en 1968 el ejército podía realizar una matanza de estudiantes que se habían reunido en un mitin pacífico aquí en Tlatelolco sin bloquear ninguna vía de comunicación, sin molestar a nadie, hoy en cambio vemos manifestaciones constantes cuyo único propósito es afectar los intereses, afectar los derechos de inocentes. Las cosas no son así en otros países del mundo. En otras naciones las protestas están permitidas, pero no el afectar los intereses de terceros. Parece que nos hace falta un buen trecho para poder tener un equilibrio así en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.